Bienvenidos a ACN Noticias, un espacio para conocer la actualidad de la Iglesia en todo el mundo y la realidad de los cristianos que pasan necesidad y que sufren persecución a causa de su fe. Escucharemos 3 historias que nos develan la realidad de la Iglesia en diferentes lugares del mundo. Atendamos. Srebrenica es un mensaje de cuánto daño pueden infligirse unos seres humanos a otros cuando están llenos de odio. Hace 30 años, el 11 de julio de 1995, al menos 8.372 hombres fueron asesinados a manos de las tropas del general serbo-bosnio Ratko Mladić en el enclave musulmán de Srebrenica, en Bosnia. Allí estaban refugiadas entre 40.000 y 60.000 personas, pues era zona protegida por cascos azules de la ONU, y ésta se había comprometido a poner a salvo a la población. Las víctimas, la inmensa mayoría musulmanes, eran hombres de entre 13 y 75 años. Fue una operación de limpieza étnica con miras a construir una gran Serbia cristiana ortodoxa, prescindiendo de la población bosniaca o croata bosniaca. Se trata de la matanza más grave cometida en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. La Corte Penal Internacional condenó por genocidio a 7 de sus responsables, pero la masacre sigue dividiendo a esta tierra, pues los serbios lo reducen a un crimen terrible, mientras los bosnios piden justicia para quienes fallecieron. El sacerdote católico Dražen Kustura, periodista y portavoz de la Arquidiócesis de Sarajevo, explica a la Fundación Aid to the Church in Need, ACN, la difícil tarea de la Iglesia Católica para curar las heridas en su tierra. ¿Qué significa para ustedes este aniversario? Nos recuerda lo poderoso que puede ser el mal. Trae a la memoria crímenes del pasado reciente por los que nadie con sólidos principios morales puede sentirse orgulloso. Como estos aniversarios nos devuelven al pasado, también son una oportunidad no solo para cumplir con la justicia y condenar los crímenes, sino también para promover la reconciliación. ¿Cómo percibe la sociedad las heridas que dejó aquella tragedia? Por desgracia, todavía no se ha desarrollado una conciencia generalizada de que todo crimen, independientemente de quién lo cometa, debe ser condenado, de que todas las víctimas tienen el mismo valor y de que el dolor de toda madre es siempre igual de profundo. Así, los aniversarios del genocidio de Srebrenica, en lugar de ser ocasiones para la purificación personal y colectiva, se convierten en focos de nuevas divisiones. Las heridas del pasado siguen abiertas y se obstaculiza el proceso de reconciliación y perdón. ¿Cómo se prepara la Iglesia para conmemorar este 30º aniversario? La Iglesia Católica siempre ha estado presente en la conmemoración del genocidio de Srebrenica, expresando piedad y respeto por las víctimas, pero también por los familiares supervivientes, pues desea cumplir su misión en el proceso de reconciliación y renovación de la sociedad. ¿Habrá alguna iniciativa particular o acto de oración con musulmanes y con ortodoxos? Aparte de los encuentros comunes con ocasión de las conmemoraciones entre representantes de la Iglesia Católica y de la comunidad islámica, no conozco ninguna otra iniciativa. En este momento es casi imposible esperar una actividad conjunta que incluya a los ortodoxos. La Iglesia Ortodoxa Serbia, igual que la clase política serbia, reconoce que fue un crimen grave, pero niega abiertamente que fuera un genocidio. Mientras siga dominando esta postura, será difícil esperar iniciativas conjuntas. Entonces, ¿en qué papel tiene la Iglesia Católica en el proceso de reconciliación? Creemos que el diálogo es la única forma moralmente aceptable de resolver cualquier desacuerdo. Los obispos de Bosnia y Herzegovina siempre han mantenido este principio y nunca se han negado a reunirse con ningún líder religioso. La Iglesia ha seguido este camino después de la guerra, siempre advirtiendo contra las consecuencias de una paz injusta que legalizara la limpieza étnica. ¿Es posible el perdón y la reconciliación? El solo hecho de que las partes enfrentadas en el pasado vivan en cierta paz desde hace 30 años, hablen entre sí, viajen de un lado a otro del país, se reúnan, es señal de que la reconciliación es posible. Sin embargo, tampoco debemos pasar por alto la necesidad de justicia, es decir, de que cada individuo responda por los crímenes que ha cometido. ¿Qué mensaje deja hoy el genocidio en Srebrenica?
Estas grandes tragedias también pueden convertirse en una lección para el futuro, para que las nuevas generaciones no repitan los errores de sus antepasados. Srebrenica es un mensaje de cuánto daño pueden infligirse unos seres humanos a otros cuando están llenos de odio. Sin embargo, la situación actual del mundo y las guerras en curso demuestran que se aprende poco de los errores del pasado. Pero por mucho que Srebrenica sea un lugar de dolor y sufrimiento, también puede convertirse en un lugar de reconciliación y conversión. Desde allí puede salir un mensaje claro. La guerra y el crimen nunca han traído nada bueno a nadie y en su lugar debemos luchar por la paz, el respeto mutuo en la diversidad y la justicia. Atrapados entre el terrorismo y el hambre en el norte de Mozambique. La hermana Ermelinda Singwa es la superiora de la primera congregación femenina fundada en Mozambique. Ella y las otras hermanas de su congregación continúan difundiendo el evangelio a pesar del peligro que representan allí los terroristas e incluso los leones. El norte de Mozambique se ve azotado por el terrorismo desde el inicio de la insurgencia islamista en 2017. La violencia se limita principalmente a la provincia de Cabo Delgado en el extremo noreste del país, mientras que las provincias vecinas han tenido que hacer frente a la llegada de hasta 1 millón de desplazados. La hermana Ermelinda Singwa, en estrecho contacto con esta realidad, visita a menudo a los desplazados en la diócesis de Lichinga, que abarca la provincia de Nasia, fronteriza con Cabo Delgado. Las hermanas de la Inmaculada Concepción hacen todo lo que está en su mano para ayudarlos. La tristeza se refleja en sus rostros, están lejos de su entorno natural y lo han perdido todo, incluidos familiares. Hay más mujeres que hombres porque a los hombres los terroristas los han asesinado o secuestrado, explica la religiosa en una conversación con ACN. La situación es tan desesperada que algunas familias están casando a hijas de tan solo 10 años de edad con la esperanza de que los maridos puedan aliviar un poco la pobreza que soportan, añade la hermana Ermelinda. Intentan escapar de la miseria, pero acaban cayendo en una miseria de otro tipo. Las Hermanas de la Inmaculada Concepción son la primera congregación de mujeres nativas en Mozambique, fundada en 1948 para contribuir a la evangelización de las zonas más remotas del país. Atravesó momentos difíciles tras la independencia de Mozambique por la persecución del gobierno marxista. Sin embargo, desde entonces se ha recuperado y ahora cuenta con 48 religiosas, 7 novicias y 12 postulantas. Los tiempos han cambiado y ahora, en lugar de temer a los ideólogos marxistas, las hermanas temen a las bandas armadas y a los terroristas. Siempre que tengo que desplazarme por carreteras aisladas o por la selva, invoco la protección de Dios. Todos pasamos miedo, esa es la realidad. Hay personas que están arriesgando su vida por amor al Evangelio, asegura la hermana Ermelinda, poniendo como ejemplo a las religiosas que viven en los campos de desplazados. Nunca han abandonado a esa gente. Desde que comenzaron los ataques terroristas han permanecido allí. Es algo heroico. Están con los desplazados en las buenas y en las malas, y ese es un testimonio que nos da esperanza a todos, especialmente en este año del Jubileo de la Esperanza. Por desgracia, los terroristas y el conflicto actual no son la única amenaza que acecha a la población del norte de Mozambique. La amenaza del hambre también está siempre presente en una región que depende de la agricultura de subsistencia. A veces, la gente se pasa 1 o 2 semanas sin comer. Este año han tenido que recolectar semillas de hierba silvestre que son similares al trigo, para molerlas y utilizarlas en lugar de harina. Es el colmo de la pobreza, explica la religiosa. El peor momento del hambre es en octubre y noviembre, durante la estación seca, cuando no llueve. Cuando eso ocurre, si no tienes dinero, no tienes comida. Además de su labor evangelizadora, las Hermanas de la Inmaculada Concepción cuidan a decenas de huérfanos, viudas y niñas vulnerables en sus misiones en Niassa y otros lugares. Asimismo, estas religiosas mozambiqueñas también se dedican a promover la educación y la salud y a formar catequistas y ayudar en las celebraciones litúrgicas, sobre todo en ausencia de los sacerdotes.
Como si el hambre y el terrorismo no fueran suficientes, la hermana Ermelinda recuerda un episodio en el que ella y otra hermana tuvieron que transportar a un bebé a la clínica más cercana. La otra religiosa conducía la motocicleta y ella iba sentada detrás, con el bebé en brazos, cuando un conejo cruzó la carretera. Aterrorizada, vio que justo detrás del conejo venía un león. El león pensó que nos habíamos llevado al conejo, así que empezó a perseguirnos. Le dije a la otra hermana que pisara el acelerador y ella aceleró. Pensé que todo se había acabado, que las dos y el bebé moriríamos ese día, pero al cabo de unos 10 minutos el león desistió. La hermana condujo la motocicleta con gran destreza, pero fue Dios quien nos protegió, fue Él quien nos salvó del león ese día. En los últimos años, ACN ha financiado más de media docena de proyectos con estas religiosas que incluyen la formación espiritual, la renovación de algunas casas de la congregación e incluso la compra de un vehículo, ayudándolas así a facilitarles la vida a las personas de las que cuidan en estos tiempos difíciles. Los representantes de las iglesias instan a las autoridades israelíes a detener los ataques contra los cristianos de Cisjordania. En las últimas semanas, colonos radicales judíos están atacando la ciudad cristiana de Taibé con creciente violencia. El ejército y la policía israelíes han ignorado hasta ahora sus solicitudes de ayuda. Los líderes de las principales iglesias cristianas de Tierra Santa cuestionan la complicidad de las autoridades israelíes frente a los crecientes ataques contra la ciudad de Taibé, en Cisjordania, Tierra Santa, por parte de colonos judíos radicales. Taibé es la última ciudad totalmente cristiana de Tierra Santa. En las últimas semanas, grupos de colonos judíos radicales han estado hostigando y atacando tanto a sus pobladores como a sus edificios, incluido un intento de incendiar la histórica iglesia de San Jorge, que data del siglo V, y el cementerio. ACN ha hablado con el párroco de rito latino de Taibé, el padre Bashar Favadle, quien ha descrito el creciente nivel de agresión que sufre la comunidad. Todas las mañanas durante casi un mes, un colono venía a pastar un gran rebaño de vacas entre nuestros olivares, que son muy famosos por su calidad. Aquí la gente vive de la venta de aceite de olivo. Las vacas han estado destruyendo los árboles y arruinarán la temporada de cosecha, que es en octubre. Sin la cosecha no hay vida en el pueblo. De repente, un día nos sobresaltamos cuando vimos que más de 10 colonos armados atacaban la iglesia de San Jorge o Al-Qadr, como decimos en árabe. Para nosotros es sagrada y muy importante. Prendieron una hoguera junto a la iglesia, que data del siglo V, y detrás del cementerio. Nos quedamos en shock, pero más de 20 jóvenes corrieron conmigo al lugar y lograron extinguir el fuego, mientras los colonos nos observaban cruzados de brazos, explica el sacerdote a ACN, y afirma: también bloquearon algunas calles con sus vehículos, impidiéndonos utilizarlas, al mismo tiempo que las principales carreteras de entrada y salida de Taibé siguen bloqueadas por puestos de control y barreras del ejército. Estos incidentes se produjeron después de ataques similares en la aldea cercana musulmana de Kafr Malik, que dejaron 3 jóvenes palestinos muertos. En caso de que los motivos de los colonos no fueran claros, recientemente erigieron una valla publicitaria dirigida a los residentes de Taibé en la que se leía: aquí no hay futuro para ustedes. Cuando ACN le preguntó si habían llamado a las autoridades, el padre Bashar dijo: llamamos 2 veces al centro de coordinación entre el gobierno palestino y el gobierno israelí. Nos dijeron que iban a venir, pero nunca llegaron. No nos protegieron a nosotros, no detuvieron a los colonos, y esto se debe a que los protegen a ellos, porque muchos de los soldados provienen incluso de las comunidades de colonos y son incentivados por los elementos fanáticos del gobierno. En una declaración emitida recientemente tras las visitas de los jefes de la Iglesia Ortodoxa griega, la Iglesia Grecomelquita y el Patriarca Latino de Jerusalén a Taibé, los líderes de la Iglesia hablaron al unísono pidiendo que estos radicales rindan cuentas ante las autoridades israelíes que facilitan y permiten su presencia en los alrededores de Taibé. Incluso en tiempos de guerra, los lugares sagrados deben ser protegidos. Pedimos una investigación inmediata y transparente sobre el por qué la policía israelí no ha respondido a las llamadas de emergencia
de la comunidad local y por qué estas acciones atroces quedan impunes. Los ataques perpetrados por los colonos contra nuestra pacífica comunidad debe cesar, tanto aquí en Taipei como en otras partes de Cisjordania. Esto forma parte, sin duda, de los ataques sistemáticos contra los cristianos que observamos en toda la región, agrega el comunicado de los jefes de las iglesias, quienes además hacen un llamamiento a diplomáticos, políticos y líderes eclesiásticos de todo el mundo para que alcen una voz firme y oren por nuestra comunidad ecuménica en Taipei, para que su presencia sea segura y puedan vivir en paz, rezar libremente, cultivar con seguridad y experimentar una paz que parece tan escasa. Al tiempo, piden ante estos incidentes la oración, la atención y la acción del mundo, especialmente de los cristianos. Taipei tenía 15.000 residentes, pero la mayoría ha abandonado Tierra Santa debido al conflicto entre Israel y Palestina. 10 familias más se marcharon desde la nueva fase de la guerra. El padre Bashar dice a ACN que los que se quedan se arriesgan a quedarse en su tierra a pesar de haber sido abandonados por las autoridades. Creemos en nuestro compromiso en que podemos detenernos con la ayuda de Dios, de la Virgen María y especialmente de nuestro patrón San Jorge, concluye el sacerdote. Impactante realidad que nos hace reflexionar sobre los privilegios que tenemos como cristianos de Occidente y nos interpela en nuestra manera de obrar. Gracias por escucharnos y por brindarnos su compañía. Los esperamos en nuestra siguiente emisión. Dios los bendiga.